Hola, muy buenas noches. Los saludamos desde este espacio de Foro Jurídico, mandándoles un saludo de parte de Norma y Jackie Huerta, que el día de hoy no nos puede acompañar, y con el gusto de compartir esta noche con Omar Rodríguez y Raúl Escobar, que estaremos hablando sobre el amparo a favor de las víctimas, entendiendo que estos derechos han sido progresivos a favor de las víctimas directas, de las víctimas indirectas, para tener un mayor acceso a la justicia, poder defender sus derechos, la de sus familiares también, dentro de los ministerios, dentro de la fiscalía, dentro de los juzgados, en las apelaciones, en la Suprema Corte, en algunos casos, cuando veíamos antes, si hablamos hacia 1994, veíamos estos derechos de las víctimas mucho más limitados y exclusivamente hacia la reparación del daño. Así que es un gusto darles la bienvenida a Omar Rodríguez. Buenas noches. Hola, buenas noches. A Raúl Escobar. ¿Qué tal? Buenas noches. Y por supuesto a Norma Leiva, con la que hemos Hola, ¿qué estado tal? Qué gusto compartiendo. saludarles. Buenas noches. Buenas noches. Y si me permiten, les presento a Omar Rodríguez. Estudió la licenciatura en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria. La maestría, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, y cuenta con diversos cursos y diplomados y certificaciones en el Instituto de la Judicatura Federal. A lo largo de su trayectoria laboral, estuvo de meritorio, oficial administrativo, secretario en juzgado de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, así como en tribunales colegiados en materia penal, elaborando acuerdos de trámite y proyectos de sentencias. Tuvo la oportunidad de estar como director del área, coordinador de áreas y secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente se desempeña como director de área en la Dirección General de Substanciación, Registro y Seguimiento de la Evolución Patrimonial de la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal, encargado del área de substanciación del procedimiento administrativo, coordinado a 20 personas servidoras públicas. Así también, durante este proceso de elección judicial que se está llevando a cabo, se encuentra como candidato a juez de distrito en materia penal para el primer circuito, que sería la Ciudad de México. Un gusto tenerte con nosotros, Omar. No, pues muchas gracias por la invitación a este foro jurídico para poder aventurarnos a este tema del amparo a favor de las víctimas. Muchas gracias. Por supuesto. Y Raúl Escobar es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en donde se tituló mediante examen profesional con mención honorífica. Además, cuenta con dos especialidades: la primera en responsabilidades administrativas de servidores públicos y Sistema Nacional Anticorrupción, y la segunda en justicia administrativa, misma que cursó en el Centro de Estudios Superiores de Materia de Derecho Fiscal y Administrativo, así como diversos cursos y talleres, entre los cuales destacan la capacitación para aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural personas de comunidades indígenas y afromexicanas. En el ámbito profesional ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación, en donde laboró como oficial administrativo en el 9º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, principalmente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde comenzó como auxiliar de mesa, continuando como oficial jurisdiccional y, más reciente, como secretario de acuerdos, con adscripción en la Sala Regional de Morelos y auxiliar de dicho tribunal, en donde ha laborado durante los últimos 5 años a partir del mes de febrero de 2020, y actualmente es candidato a magistrado de circuito por el Distrito 2 en el estado de Morelos. Muy buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan ustedes y su equipo de explicar en este foro, intervenir, como bien lo dijo Omar, en esta explicación breve del amparo a favor de las víctimas. Muchas gracias. Me gustaría comenzar preguntándoles
desde su perspectiva, ¿cuáles son estos avances que podríamos ver específicamente en el amparo con los derechos de las víctimas? ¿Cómo han visto ustedes esta evolución para que tengan un mayor acceso a la justicia y principalmente tuvieran mayores voces las víctimas dentro de la justicia penal? Ok. Fíjate que si nos remontamos principalmente a la reforma constitucional que se realizó en el 2008, atendiendo al sistema penal acusatorio, una de las partes importantes que se dio fue darle esa oportunidad a la víctima de ser una parte procesal, pero con mayor impacto. En el 2011 hubo otra reforma de derechos humanos y también se contempló con más visibilidad a la víctima, ¿no? Porque justamente con anterioridad al sistema penal acusatorio era como un simple observador, nunca como un actor. Y justamente ese fue un gran avance. Eso si contemplamos la Ley General de Víctimas y pues evidentemente las impugnaciones que ya se ven en el Código Nacional para poder desde la etapa de la investigación, ¿no?, que lleva el Ministerio Público, poder ser parte procesal para impulsar esa investigación y no quede solamente en el Estado esa indagación, ¿no? Entonces, es muy importante ese avance que se tiene, porque al final, por lo general, la mayoría de las víctimas están en estado de situación de vulnerabilidad. Sí, claramente, hay un avance importante porque, como lo refiere Omar, anteriormente la intervención y sobre todo al margen de lo que se les podía dar dentro del proceso o procedimiento penal, ya a nivel de juicio de amparo o de medios de defensa, ellos su legitimación que tenían o su interés jurídico para controvertir alguna decisión judicial era específicamente en materia de reparación del daño. Es decir, o sea, cuando una víctima o ofendido resiente alguna afectación, digamos, patrimonial derivado de la comisión de un delito, pues al momento en que es sentenciada el probable responsable, el inculpado, pues se le condena a que le repare a la víctima este daño que pudo haber recibido. Entonces, anteriormente, antes de la reforma que comenta Omar, su intervención o nada más se les daba esa oportunidad de interponer medios de defensa para efectos de pelear o cuestionar exclusivamente el tema de la reparación del daño. Pero a raíz de esta reforma que comenta y por pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente ya pueden cuestionar incluso el contenido de la sentencia en cuanto, por ejemplo, los años de prisión que se le hubieran dado a la persona. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó y dijo que a partir de esta reforma, justo como lo comenta, para dar mayor visibilidad a las personas, a las víctimas, pues el Tribunal Supremo interpretó que había que analizar sus derechos de manera progresiva. Esto quiere decir que es darles el mayor alcance posible, ¿no? Entonces, ya no pueden nada más cuestionar el mérito de la decisión en cuanto a la reparación del daño. Es decir, si la reparación se fijó en un monto y debiera ser mayor, pues no nada más se limita a eso el pronunciamiento, sino que también pueden cuestionar de alguna manera, pues, el pronunciamiento en cuanto al sentenciado propiamente, es decir, los años que a lo mejor se le dan de prisión o el tipo de sanción que se le impuso por el delito cometido en perjuicio, pues, de la víctima. Creo que tu audio está apagado, Norma. Perdonan. De gran relevancia que comenten los compañeros el tema de la Ley General de Víctimas, porque en vinculación con el apartado 20, apartado C de la Constitución, se habla de la reparación del daño y la relevancia es que incluso que no obstante que el Ministerio Público omita durante la investigación hacer el pronunciamiento respecto a la reparación del daño, el juzgador está obligado a pronunciarse respecto a este tema en vinculación, como bien comentan los compañeros, con base en los derechos humanos, como siempre, reforma del 2011 y de acuerdo a las nuevas modalidades que se dan hoy en día conforme a las legislaciones de los juicios orales que se encuentran vigentes. Salvo tu mejor opinión, Julio. Sí, por supuesto, los avances que hubieron a partir
de no solo limitarse a la reparación del daño, permitió a las víctimas participar de manera efectiva ya en las investigaciones. Y Omar, me gustaría preguntarte, en materia de investigación dentro del amparo, ¿cómo ha funcionado esta figura del amparo cuando el Ministerio Público se opone a realizar actos de investigación? Ok. ¿Ha sido para las víctimas una herramienta efectiva para lograr este acceso a la justicia y buscar, obviamente, este derecho a la verdad? Pues justo ya en la práctica, o sea, en la ley y en la Constitución se escucha muy bonito, pero ya en la práctica, ya en el juzgado se advierte que a veces la víctima parece una parte incómoda del Ministerio Público. Y a veces eso no hace tanto match con la intención de las reformas constitucionales y de amparo que se realizaron. ¿Por qué? Porque efectivamente se puede impugnar la víctima con la calidad que se tiene que reconocer en la investigación, tiene que ser reconocida por el Ministerio Público, puede realizar actos de impugnación ante el juez de control. Y el juez de control debe analizar si efectivamente está bien el ejercicio o si no hay omisiones del Ministerio Público. Pero ¿qué pasa cuando el Ministerio Público no realiza esta legitimación de manera expresa? Por ejemplo, la legitimación activa, esto es, que se le reconozca, o sea, que tenga esa cuestión de la víctima de forma directa, ¿no? Que resiente el hecho delictivo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, cuando se va a la impugnación, el juez de control puede desechar el recurso porque en el recurso del 258 no se puede analizar esa legitimidad, porque esa legitimidad la tuvo que haber dado el agente del Ministerio Público durante la investigación. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que pues al final rompes con la justicia, el derecho a defensa, y estás empezando como a una denegación, porque estás retrasando esa inversión de justicia y queda como en el limbo. ¿Qué yo veo como a lo mejor un consejo o como alguna estrategia? Es que la víctima solicite de que el Ministerio Público de manera expresa, durante la investigación, le dé esa calidad. Y respecto a esa contestación, se puede ir el amparo indirecto en caso de que se le niegue, porque el juez de control no puede debatir respecto a la cuestión de esa calidad, de esa legitimación, y eso ya lo resolvió el pleno regional Centro Norte en una contradicción de criterios 69-2023, que justamente ahí abunda sobre el por qué el juez de control no puede realizarlo. Y en caso de que lo hiciera, ahí hablamos ya de una posible causa de responsabilidad administrativa del juzgador y no una denegación de justicia, sino una causa de responsabilidad, porque ya hay una jurisprudencia que el 217 del ley de amparo contempla que está obligatorio, es obligatorio que la cumpla, ¿no? Ahí es donde a mí me genera como tema, ¿no? Gracias, Omar. Sí, sin duda, dentro de los mayores obstáculos en el acceso a la justicia es el reconocimiento de la calidad de víctima, que muchas veces algunos funcionarios públicos se los niegan y, por supuesto, esto retrasa la investigación y el derecho a conocer la verdad. Y Raúl, me gustaría preguntarte, las víctimas dentro de esta interseccionalidad que podríamos ver de derechos humanos, se están aplicando dentro del amparo esta visión donde principalmente en temas de violencia de género podríamos ver la aplicación de derechos a favor de población indígena, niñas, mujeres. Es decir, llega esta serie de condiciones de vulnerabilidad que son analizadas en un amparo para robustecer esta calidad de víctima y esta posición de vulnerabilidad. Sí, claro. Mira, a partir de la reforma que se suscitó en 2008, pues hubo una reestructuración de todo el proceso penal, como sabemos. En esta reestructuración se retomaron muchos pronunciamientos de diversos tratados internacionales, también jurisprudencia que se había emitido en el país, y algunas de las cuales, o sea, incluso quedaron ya integradas dentro del propio texto de la ley. El Código Nacional de Procedimientos Penales
obliga hoy por hoy a los jueces que, por ejemplo, hablando de personas en situaciones vulnerables, los jueces están obligados, jueces, magistrados, cualquiera que conozca de un asunto, está obligado a juzgar con perspectiva de género, por decir, cuando se ven involucradas mujeres o personas que han sido víctimas o que el delito tiene esta carga, digamos, que fue el motivo fue la cuestión de género. De igual manera, en el propio código se integran diversas disposiciones en las que ya exige, ya de manera textual, que cuando se están involucradas en el proceso penal personas que pertenecen a una comunidad indígena, tienen que tener la asistencia de un defensor que incluso tiene que pertenecer, o sea, tiene que pertenecer a su misma cultura, a su mismo, o sea, así preferentemente lo manda el código, que tienen que entender su cultura de manera idónea, ¿no? Pero si no se pudiera lograr que un defensor que pertenezca a este sector poblacional, vamos a decirlo así, participe en el proceso, sí o sí necesariamente va a necesitar o se tiene que ordenar que un defensor, el defensor a sí mismo esté asistido por un intérprete que hable la lengua específica de la persona que está siendo inculpada en el proceso. Entonces, ahí, o sea, vemos cómo el código integra estos protocolos. Ahora, en favor de la víctima, como ya lo mencionaba Omar, pues la víctima hoy por hoy tiene el mismo carácter o de parte ya en el proceso. Luego, entonces, pues las garantías también son aplicables, estos derechos también se deben de respetar a favor de las víctimas. Incluso, por ejemplo, ahora se prevé también la figura del asesor jurídico de la víctima como parte del mismo proceso penal, que ahora tiene reconocido ese carácter. Entonces, y son equiparables, digamos, la figura del lado del defensor de oficio o defensor del lado del inculpado como del asesor de la víctima. Entonces, ahí se extienden estas figuras. De cualquier manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos protocolos para juzgar con perspectiva de género, con perspectiva intercultural, y en estos obliga a todos los juzgadores en cualquier materia, cualquiera que sea el proceso, a justamente respetar estos derechos a favor de personas en situaciones vulnerables. ¿Para qué? Tiene una finalidad muy concreta, es equilibrar el piso para efectos de que todos tengan o se respete su derecho de defensa plena. Entonces, si a una persona, por ejemplo, requiere esta situación del traductor, de un intérprete, pues se le tiene que dar y basta con que la persona se autoadscriba como persona indígena, ¿no? Si requiere esta asesoría en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este caso, hablando ya en juicio de amparo? Pues como juzgadores de amparo, jueces de distrito o magistrados, tienen que verificar esta cuestión en todo momento, y si en algún punto se violó esta obligación que ya tienen los jueces por virtud del código y de los protocolos, entonces incluso de manera oficiosa pueden ordenar la reposición del procedimiento, porque es una violación si no respetaron este derecho, por ejemplo, a tener un traductor o así, pues se tiene que reponer porque la persona está indefensa, digamos. Entonces, para que el juicio sea justo y tanto desde la parte del ofendido como de la parte del inculpado tengan pleno acceso a la justicia, pues entonces el juzgador que conoce de un juicio de amparo, si ve estas violaciones, de manera oficiosa tendría que reponer, ordenar la reposición del procedimiento. Muchas gracias, Raúl. Te agradezco tus acertados comentarios. A mí me encantaría que Omar y abundar un poco más en cuanto a la jurisprudencia que citas, Omar, relativa a la reparación del daño, pero también se me hace interesante hacerte la pregunta relativa a qué instancias pueden acudir las víctimas en los supuestos en los que el Ministerio Público omita ejercer el ejercicio de la acción penal o incurre en irregularidades en las que está evidentemente comprobado que no está protegiendo los derechos fundamentales en cuanto a reparación del daño de las víctimas y que es un derecho que, como bien sabemos, constitucionalmente protegido. Sí, mira, la jurisprudencia que te hablo o que les hablo es una contradicción de criterios 69/2023 y realmente en esencia ahí determina si la calidad de la víctima o ofendido como parte procesal y como requisito de procedencia del control judicial previsto en el artículo 158 del Código Nacional debe de constar en la carpeta de investigación
o puede debatirse tal legitimación al desahogarse tal recurso, el recurso del 258. Esta es la esencia de ese criterio de contradicción de criterios antes de se habla de otro tema. Y ahí habla mucho sobre los momentos procesales, porque habla de la legitimación activa, que esto es lo que les comentaba de manera directa, y dice que esa debe de ser reconocida por el Ministerio Público en la carpeta de investigación, porque ahí es donde en realidad la parte procesal lo debe solicitar, porque no hasta no hasta el órgano de judicial, como pasó en un asunto que tuve, que se fue al amparo y se fue, evidentemente no tuvo reconocida la calidad expresamente, porque así lo dice el artículo, debe estar reconocida expresamente la calidad de víctima o ofendido en la carpeta de investigación por el Ministerio Público, porque ya cuando se fue al no ejercicio como acto reclamado y también el no reconocimiento que le reclamó al juez que le decretó improcedente el recurso del 258 del Código Nacional, ese era, de ahí salió el origen, uno de los orígenes de ese criterio. Porque dice, la materia del asunto debe de velar sobre la situación que ya tenía que tener legitimada su calidad, ya la tenía que tener eh, el Ministerio Público ya como tal reconocida, porque no hay cuestión o no hay manera de que el juez de control entre a debate de esa situación, porque se estaría contraviniendo, y ahí es donde yo digo que a lo mejor el Ministerio Público, y digo, deberían de hacerlo de manera expresa con el Ministerio Público. Por eso es que ese criterio ahí es que no es que el juez le esté denegando justicia, ¿no? A eso es a lo que voy, porque evidentemente la reparación del daño se contempla ya en cuestión ya a lo mejor de la sentencia absolutoria, en este caso, o la sentencia condenatoria, habla de posiblemente una justicia restaurativa para que se lo dé, pero este es otro tema que no viene en la contradicción de criterios, este es como otro mood, pues. La omisión, pues una vez reconocida, la omisión puede ser un acto reclamado que se puede impugnar ante el juez de control y ya, pero ya reconocida, debe estar ya reconocida esa legitimación. No se tiene que ver ya con el juez de control, porque el juez de control tiene que ver su procedencia, más no la legitimación, y eso es lo que habla la contradicción. Muchas gracias, Omar. Y el comentario que te hago en cuanto a si hay obligación por parte de las víctimas de agotar alguna definitividad, alguna instancia previa, en este caso el órgano interno del control, de la Procuraduría o alguna otra instancia, para los efectos de poder interponer, ¿por qué no decirlo?, el juicio de amparo ante omisiones que consideren las víctimas que le están afectando sus derechos fundamentales y humanos, como sería declarar un no ejercicio de una acción penal y cuando es muy evidente, no obstante que no se haya realizado la correspondiente investigación, de la presunción de un delito. Sí, ahí la víctima tiene que evitar, o efectivamente tiene que agotarla el principio de definitividad con el artículo 258 que menciona, es específico, y a su vez, en este caso que confirme el juez de control ese no ejercicio, ahí se puede ir al juicio de amparo indirecto, justamente. Excelente. Sí, porque se me hace una buena aportación Sí, para nuestra comunidad y sobre todo que es un sí, derecho constitucional que, como bien sabemos, está en la fracción séptima del artículo 20 del apartado C. Entonces, creo exactamente. que eso es de mucha relevancia para aportar a nuestra comunidad de foro jurídico. Y nada más como, mira, justamente por eso era importante esta contradicción, porque justamente en ese asunto que les comento, venían atacando justamente el no ejercicio y la autorización de esa consulta de no ejercicio. Uno de los actos reclamados era ese, y el otro era el no reconocimiento del juez de control mediante un acuerdo que emitió desechando el recurso del 258, porque no tenía reconocida
su calidad de víctima de manera expresa. Entonces, por eso decía, y a un inicio decía el Consejo, que solicitaran ante el Ministerio Público ese reconocimiento de manera expresa. ¿Por qué? Claro. Porque si dice el Ministerio Público, no, yo no te lo reconozco, no, ok, me voy al amparo, ¿no? Entonces, ahí ya desde ahí tú estás acotando y ya puedes vigilar la violación previa, pero ya hay un acto, ya generas tú ese accionar del medio de control constitucional que es el juicio de amparo. Muchas gracias, Omar, qué amable, te agradezco. Julio, ¿tienes algún comentario? No, ninguno sobre temas, principalmente porque acá tenemos una pregunta de las personas que nos están siguiendo. Pablo Gallardo nos dice: buenas tardes, existen fiscalías que no reconocen la legitimación activa de la víctima directa para intervenir directa o a través de su asesor jurídico en el sistema penal acusatorio. Me parece que con lo que nos han comentado, sí hay amparos que se han promovido por esta falta de legitimación hacia la víctima. Y Raúl, me gustaría, si me permites, preguntarte sobre el tema de reparación del daño. ¿Han ustedes recibido dentro de los tribunales, dentro de los juzgados, amparos en los cuales la víctima no esté satisfecha con esta reparación del daño por los montos que el Ministerio Público logró acreditar o que los juzgados de primera instancia determinaron? ¿Cuál es la experiencia que han tenido ustedes en este tema de reparación del daño y si las víctimas están satisfechas o no, y si está cumpliendo, claro, con uno de los objetivos del proceso penal acusatorio? Sí, bueno, en esta parte quiero que hago una nota aclaratoria un poco. En mi expertise, o sea, todo esto yo lo conozco porque pues me he abocado también a investigar, ¿no? Esta parte penal y porque me llama mucho la atención y es parte de la competencia de los órganos a los que aspiro, ¿no? Pero yo no podría como opinar abiertamente de cómo está porque yo pertenezco actualmente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde sí hemos conocido temas de reparación del daño, incluso a favor de personas pues, que han sido sometidas a procesos y todo, pero a nivel de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, o sea, en cuanto a mi expertise, o sea, yo sí te podría hablar como de esa parte, y sí es un tema nodal en cuanto a los montos, para efectos de poder ordenar, porque la reparación del daño, en cualquier materia que sea, la reparación del daño debe de ser integral, incluso es un derecho constitucional en diversos puntos. En materia de responsabilidad patrimonial del Estado está en el 113 último párrafo. En materia de lo que estamos hablando de derecho de las víctimas, es el artículo 20, apartado C, me parece, en la Constitución Federal. Y entonces, o sea, es un derecho constitucionalmente reconocido a favor de las personas. Entonces, si la reparación no fuera integral, pues las personas tienen medios de defensa para accionar y poder de alguna manera cuestionar pues los montos. A veces, por ejemplo, en la experiencia, a nosotros no, dentro del tribunal, nos ha enseñado que la reparación del daño no solamente abarca el aspecto netamente económico o material, ¿no? Por cualquier hecho, digamos, vamos a calificarlo de ilícito, ya sea cometido, o sea, como ilícito penal o como infracción, ¿cómo le llaman? Actividad administrativa irregular, que es la que vemos, todos son catalogados como hechos ilícitos. Y hay un espectro muy amplio de daños que se pueden derivar a partir del hecho ilícito. Por ejemplo, puede haber daño emocional, lo que llamamos el daño moral, y ese puede ser susceptible de reparación. Esa afectación a los sentimientos, a las emociones que pueden sufrir las víctimas de cualquier hecho indebido o ilícito. También puede haber daño estrictamente patrimonial, es decir, merma económica, que esa se puede dividir en dos facetas al mismo tiempo. Puede ser una merma económica actual y presente o sea, patrimonio que ya se tiene en el momento, o incluso en lo que le llaman lucro cesante también. ¿Qué es esto? Pues básicamente es la pérdida de alguna ganancia futura que se hubiere podido obtener si la persona no hubiere resentido esta afectación o no se hubiera visto vulnerada por el hecho ilícito, sea delito o sea ¿cómo se llama? Actividad irregular, cualquier tipo de hecho indebido, pues. Entonces,
justo pues como derecho constitucionalmente reconocido, las víctimas tienen a su disposición diversos medios de defensa para efectos de poder lograr una reparación integral del daño y que este derecho se vea respetado. Ya hablando propiamente pues de materia penal, tenemos en la Ley General de Víctimas que incluso hay una comisión y hay un fondo al que las personas pueden acceder para efectos de ellos poder ver reparados, pues de alguna manera que se les pueda dar atención médica incluso especializada y de manera urgente cuando lo requieran dentro de la tramitación del proceso y de alguna manera también ver reparados algunos otros daños que han resentido. Ahí en la ley general se prevé específicamente que si de alguna manera o por alguna razón el juzgador o una autoridad les niega esa calificación como víctimas y por ende el acceso a estos medios reparatorios, pueden impugnar vía juicio de amparo indirecto esta determinación. Entonces, pues es amplio el espectro de normatividad que hay al respecto. Nada más aquí, pues es la labor de los órganos jurisdiccionales, jueces, magistrados, pues de aplicar y vigilar que se respeten estos derechos constitucionales y legales a favor de las víctimas. Sí, tienes razón, Raúl, y qué importante que hagas el énfasis que son diversas las leyes con base en las cuales en todas las materias podemos apegarnos no nada más a la ley especial de tema a tratar, sino que, por ejemplo, para el tema de reparación del daño por daño moral, estamos obligados a apegarnos supletoriamente al Código Civil Federal. Pero igualmente para las cuestiones de daños físicos estamos obligados a pegarnos al tema de incapacidad que se regula en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, sí es muy importante que nuestro auditorio conozca el cuidado que debe de tener, que no obstante que se va a enfocar respecto a un tema, respecto a una materia, hay que tener mucho cuidado en los temas de supletoriedad de las leyes. Entonces, muy acertados tus comentarios y te agradezco mucho, querido Raúl. Julio, Gracias. si tienes algún comentario. Sí, me gustaría preguntarles, ambos son candidatos, Omar y Raúl, si nos pueden platicar cómo ha sido su desempeño en esta campaña, qué se han encontrado al salir a la calle, de estar en los escritorios, proyectar sentencias, revisar casos en papel, en discos, audios, videos, a salir hoy en día a las calles en esta elección judicial del próximo 1 de junio. Omar, si eres tan amable, y luego Raúl, por favor. Pues mira, mi querido Raúl, pues tú lo dijiste, prácticamente en lo personal, y creo que también Raúl, pues no somos como políticos, no somos políticos, ¿no? Y desde redes sociales, crear un video, hablarle a la cámara, todo ese tipo de actividades, pues uno no estaba acostumbrado. No es influencer, no es nada por el estilo. Pero más allá de eso, el estar en territorio, que le llaman, el salir a las calles, el ir a los mercados, el ir caminando sobre las avenidas, el pasar la tienda, el pasar a la persona que sin importar quién sea, ponerte a platicar con ellos sobre la problemática que hay en su comunidad y que al final adviertes que, bueno, a mí en lo particular me tocaron alcaldías en las que yo no vivo, pero adviertes que hay una gran similitud. O sea, a pesar de que es polarizado, la Ciudad de México muy polarizado, se encuentran muchas coincidencias, ¿no? Muchas coincidencias desde la persona que se levanta muy temprano y va a trabajar al tianguis para sacar al día y poder tener y sobrevivir, hasta la persona que está en la esquina y está vendiendo sus alegrías, o sea, de todo, ¿no? O sea, de todo te encuentras gente que tiene interés, que de verdad tiene interés, pero también hay gente que no tiene interés, ¿no? Eso es real, es cierto. Eh, Hay mucha desinformación. Me parece que nos toca a nosotros como candidatos esa responsabilidad de hacerle saber a la ciudadanía lo importante que es elegir de manera consciente a todo y cada uno de los candidatos, porque son los que van a impartir justicia y que cada decisión que toma un juzgador impacta directamente en sus derechos, en la libertad, en el patrimonio, en la salud y entre otros muchos más derechos, ¿no? Entonces, no se ve tan palpable políticamente hablando como el Poder Ejecutivo o Legislativo,
pero en el judicial tiene mucho impacto muy grande, pero a nivel muy personal, porque desafortunadamente o afortunadamente, pues no llegan, sí llegan muchos asuntos, pero no el mayor porcentaje, ¿no? En materia penal, puedo decir que no llegan tantos asuntos a nivel judicial, federal, porque al final mucha gente no denuncia por a lo mejor la corrupción o la impunidad que se ve, ¿no? Bueno, eso es lo que me he encontrado yo. Y eso sí, mucho bloqueador, porque el sol ahorita está, híjole, tremendísimo. No soy blanquito, soy morenito, claro, pero ahorita de verdad que me estoy poniendo más morenito. Y pues cuidarse nada más, gorra y accesorios así, pero es muy lindo reencontrarse mucho con las personas porque generas mucha empatía con ellos y te ayuda a reforzar cosas que ya traías, ¿no? Cosas que traías a la hora de resolver un asunto que no es un número, es una persona que está velando por sus derechos, ¿no? Y como tal se analiza, ¿no? Esa es mi experiencia y creo que el fondo, el trasfondo de la reforma es eso, ¿no? Que la gente que va a juzgar esté ahí, ¿no? Que esté ahí atendiendo a las situaciones, ¿no? Esa es mi experiencia, mi querido Raúl y Norma. Muchas gracias, estimado Omar. Qué grato la empatía que, como dices, ya por naturaleza la traemos a ser personal de jurisdiccional de trabajo, de venir desde los niveles más pequeños hasta ir ascendiendo con esa hambre de crecer, de prepararnos. Y qué interesante y bueno es que adicional a eso fortalezcan los valores que tenemos. Te felicito, Omar. Muchas Gracias. gracias, sí, gracias. Julio. Y yo, Raúl, si nos pudieras platicar tu experiencia en esta campaña y cómo ha sido estar justamente como dicen, en territorio, en contacto Sí, claro. directo con las personas que van a ejercer su... No, mira, ha sido realmente toda una experiencia, porque incluso, o sea, desde el tema del lenguaje, ¿no? Los que ya se dedican a este tema de política y así, pues ya saben que es que es el que andar en campo, ¿no? Y así de, pues yo así no entendía, así como andar en territorio, y así de, bueno, pues está bien, se hace una idea, ¿no? Uno una idea con la terminología, pero totalmente de acuerdo también con lo que dice Omar, este tema de poder uno realizar algún video. No, recuerdo el primero, sobre todo, fueron, yo creo que para que saliera el primer video, como 4 horas de estar ahí intentándolo, porque pues yo no sé, o sea, soy una persona así como que, como dicen, ¿no? Estando detrás del escritorio, pues sí, ¿no? Sí, y estando también entre compañeros abogados, pues también, ¿no? O sea, uno ya sabe el diálogo, cómo es el discurso, pero de este lado, o sea, ya cuando uno tiene que hacer o cambiar de sede, digamos, y tiene uno que tener contacto con las personas, pues sí, hay de entrada un esfuerzo importante del lado de nosotros porque pues hay que tratar de explicar, pues ya no hablas como para el gremio, no hablas para abogados, tienes que tratar de explicar las cosas pues de otra manera, ¿no? Para tener contacto, ese acercamiento con las personas. A mí en un principio como que me iba costando trabajo, ya lo voy asimilando un poquito. Otra situación también, y coincido totalmente con Omar, es que, o sea, la parte de la formación cuando estamos dentro de órganos jurisdiccionales y nos vamos preparando, es esta conciencia que él lo dijo muy bien y yo lo tengo, es la misma expresión que yo he hecho, ¿no? Detrás de cada expediente, el expediente no es solo un cúmulo de papel, detrás de cada expediente hay una persona y esa persona pone en las manos del juzgador su patrimonio, su libertad y a veces hasta su vida. Entonces, con mayor énfasis, por ejemplo, en estos casos ahora de desaparición forzada de personas, que hay un juicio de amparo indirecto, express y sumarísimo, justo para obligar desde el principio a las autoridades a que busquen a las personas, es ahí es donde se ve el reflejo de lo que está en juego en esta elección, ¿no? Por decir un tema así, otros temas que, pues, los que nos ha tocado vivirlo desde el lado de el que va y pide justicia, pues cuando no le quieren dar el servicio médico a uno o un familiar, ¿no? Entonces, ahí es donde, de verdad, si el juzgador no actúa con rapidez,
pues puede no, llega la sentencia al final concediendo el amparo, pero puede ya no servir de nada, ¿no? Entonces, yo coincido totalmente con Omar, esa expresión, esa visión yo ya la tengo, pero, o la tenía desde antes, pero se ha visto muy reforzada a partir de este contacto que hemos tenido con las personas, porque yo agradezco infinitamente a quienes se han dado el tiempo de escuchar la trayectoria, ¿no? Pero también agradezco y muchísimo a las personas que además te cuentan sus vivencias, te cuentan temas que han tenido con la justicia, ellos o sus familiares, situaciones complicadas, en donde pues no se les niega la justicia. Entonces, pues, o sea, quienes sí están interesados, pues como dice Omar, refleja una polaridad, ¿no? Hay personas que sí muestran como mucha, están muy reactivas por el hecho de que se sienten defraudadas por el sistema, ¿no? Por sus vivencias justamente. De ese lado yo al menos me quedo con la retroalimentación y el compromiso aún más fuerte de llevar a cabo esta función que ya hacemos desde la trinchera en la que estamos, yo particularmente como secretario, pues al momento de elaborar un proyecto, pues tratar de hacerlo con ahora más diligencia aún, ¿no? Con más calidad, justo pues para que la justicia llegue pronto y llegue cuando deba, ¿no? Entonces, uno genera esa sensibilidad teniendo contacto con las personas, ya a nivel, digamos, operativamente, pues sí, uno se encuentra de todo, o sea, desde el tema que alguna vez entregando un volante, la persona nomás lo vio y te lo rompe en la cara casi, casi, ¿no? Y entonces, o sea, sí, pues personas muy reactivas que no, y expresiones, no, es que son lo mismo, que todos son unos corruptos y no sé qué, y espéreme, no es lo mismo porque esta elección es nueva, nunca se había tenido esto en nuestro país al menos, entonces, pues dése la oportunidad de conocer, ¿no? Hay personas que de plano no puede uno convencer, entonces, pues simplemente, ok, muchas gracias por su atención, y pues uno avanza, ¿no? No, pues, ¿qué te digo? Yo estoy contendiendo en el Distrito 2 del estado de Morelos, que son todos los municipios de Morelos menos 4, menos Cuernavaca, Temisco, Jutepec y Zapata. Esos 4 no me tocaron, todos los demás. Entonces es una extensión, pero parte de la magia de esto es que estoy conociendo el territorio, estoy conociendo el estado de Morelos, voy viajando por todos lados, pero eso sí, si allá el sol está bueno, está duro, no te quiero decir aquí como en Morelos, como el sol, desde las 9 de la mañana sientes que te cocinas. Entonces, sí, yo también ya subí como varios tonos de moreno, pero pues bueno, estamos haciendo este esfuerzo. No solo es la cuestión de tener contacto o así, de asimilar estas experiencias que nos dan, sino también de transmitirles un poco. Yo creo igual tú, de alguna manera, esta oportunidad que tenemos de hacer material de difusión, pues como lo que se hace también es una labor importante que se hace aquí en Foro Jurídico, o sea, de llevar el conocimiento del derecho, de cómo se debe entender de forma accesible para las personas, para efectos de que conozcan al menos sus derechos básicos y los puedan hacer valer. Entonces, yo creo que es también una finalidad bastante importante, al menos para mí. Supongo que Omar también está en la misma línea, justo pues porque conocemos desde el lado de la trinchera judicial cuáles son los derechos mermados o que se han vejado, por ejemplo, en las personas, y entonces pues es la finalidad también de alguna manera de protegerlos. Entonces sí, ha sido una experiencia, toda una experiencia todo esto, y pues bueno, estamos a la mitad, falta un mes aproximadamente, un poquito menos, pero pues con todo y estas peripecias y el calor, pues vamos a seguir adelante y esperemos se logre este objetivo. Sin duda, Raúl, un gran reto el estar conociendo las necesidades de la población, en específico esta oferta electoral judicial que hoy en día se da para explicarle también a las personas sobre qué puesto, qué cargo es el que se está contendiendo, que como decías, es la primera vez que se lleva a cabo. Y no sé si nos podías, nada más para precisar y entender, tú vas por el distrito 2 del estado de Morelos. ¿Y cómo es la boleta? ¿Qué número tienen que votar? ¿Solo apareces tú y las demás personas que también van para magistraturas o cómo está esa boleta? Sí, sí, a ver, déjame ver, incluso creo que aquí hice una descarga apenas. Bueno, la boleta rosa son todos los cargos que vamos a estar de magistrados en cualquier lugar. La boleta para esos efectos va a ser rosa.
Entonces ahí la diferencia, por ejemplo, en Ciudad de México y las magistraturas están, digamos, especializadas. Entonces ahí están muy divididos en temas el laboral, derecho administrativo, todas las magistraturas están separadas. Entonces, dentro de la boleta hay colorcitos adelante de cada número. Es que ahorita no tengo ¿cómo se llama? Un ejemplo de la boleta, pero el punto es, dentro de cada una de las boletas, adelante de cada número, cuando hay órganos especializados, va a haber un colorcito. Y los cuadritos de arriba, porque ahora, como saben, pues la votación va a ser anotando los números de los candidatos en la boleta de arriba, en los cuadritos de arriba, en el color específico. Entonces, ahí el ejercicio es también, pues, de hacerle, la verdad, bueno, yo en mi caso particular, supongo que Omar también, estamos haciendo incluso esta labor de apoyar al INE en el trabajo de difundir cómo se va a votar, porque si de verdad no hay mucha desinformación, hay muchas personas que no saben ni siquiera que se va a votar el día primero, que va a haber elecciones, pues, no saben a qué se dedica un juez, un magistrado, entonces hacemos esta labor de explicarles, y bueno, ya en las boletas, yo al menos sí me doy el tiempo como de explicarles, mira, son 6 boletas, tienes que ver perfiles, tus candidatos y tal, entonces pon el número en el cuadrito que le toca, y así básicamente ese va a ser el esquema de la votación. Muchas gracias, Raúl. Y Omar, ¿nos podrías compartir a qué circuito vas? ¿Cómo ha sido, verdad? Esta parte que sin duda es ir capacitando a las personas que van a ejercer su voto para saber qué boleta es, qué número es. ¿Nos podrías compartir, Omar, por Claro, favor? fíjate, es bien chistoso porque Ciudad de México pareciera está un poco complicado, me imagino que también en los demás estados, pero aquí la Ciudad de México se dividió generaron un nuevo que se llama circuito judicial electoral, que son conformados, en este caso, por 2 circuitos federales. Los circuitos federales son los que se hacen para las elecciones de senadores y diputaciones federales. Entonces, esos circuitos federales incluyen la Magdalena Contreras, Coajimalpa y Álvaro Obregón, pero no toda la Álvaro Obregón, sino que la parte pegada a estas otras 2 alcaldías, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Y ahí sí está, o sea, es un super territorio enorme y pues sí son regiones como muy polarizadas. Eh, Efectivamente, como dice Raúl, ¿no? Igual se les explica la manera de cómo cuántas boletas les van a entregar. En este caso, en materia federal, 6 y 3 en materia local. En lo personal, yo les explico, miren, pues les van a entregar 6 boletas y se van a elegir estos cargos. Es muy importante que tengan esa intención de votar y porque son cargos muy importantes, ¿no? Estado mexicano, y les explico ya en concreto y digo, mira, para jueces está dividido lado mujeres, lado hombres. De cada lado tienes que escoger a un candidato y ahí están las materias. Están los colorcitos y ahí se dividen, ¿no? En mi caso, porque luego las boletas por circuito judicial cambian, porque en algunos no son todas las materias, en algunos son 3 materias o 4 materias. En mi circuito judicial electoral, el que me tocó a mí, son 5 materias, ¿no? Y en este caso es la administrativa, civil, laboral, mercantil y penal. En este caso yo soy la penal y va a salir el color amarillo, ¿no? Pero lo importante, ya dijo el INE, que no importa el color de la casilla, con que pongan el número dentro de las casillas, eso es importante, ¿no? A mí van a localizar del lado derecho de la boleta, que soy el número 22, y ahí va a estar, ¿no? Rodríguez López Omar. Y sí, es un trabajo arduo, porque sí les tienes que explicar literal así cómo se debe de realizar. Yo trato en mis redes sociales ya colocar hay una plataforma que creó el INE, el de Conóceles, para todo tu valor curricular, y hay otra que dentro de esa misma plataforma viene el de Practica tu voto. Y a partir del 15 de mayo ya van a publicar las casillas. Entonces ahí ya vas a poder ubicar tu casilla, ¿no? Entonces es muy importante que la gente conozca esa página de internet y de hecho en el celular luego voy y literal les digo, mire, se pueden meter a esta página, le hacen así, aquí nos pueden conocer,
con su sección electoral, le aparecen nada más no le aparecen los 3,500, no, nada más los de su distrito, porque es importante, porque de por sí es mucha información y no les informas cómo pueden delimitar lo que les corresponde, pues es un caos, ¿no? Y sí, coincido con Raúl, o sea, prácticamente nosotros estamos haciendo labor del parte del INE, porque como tal, como fue una reforma muy express, las reglas han cambiado mucho. Tenemos muchas limitantes, muchísimas limitantes. O sea, demasiadas, ¿no? Entonces sí pareciera que estamos como en mucha desventaja, pero a la vez hay áreas de oportunidad, muchas áreas de oportunidad, que es el contacto con las personas, ¿no? Así es. Qué importante los comentarios que dicen en cuanto a que no nada más es que los conozcan, sino decirles, informar también a la gente cómo van a votar, cuándo van a decirse dónde van a estar ubicadas las casillas. Entonces es un trabajo increíble el que están desarrollando ustedes, no nada más la candidatura, sino que acertadamente, como dices, estás haciendo el trabajo del INE, pero finalmente es bueno porque es para beneficio de ustedes y que faciliten el optimismo en la gente para poder votar. Salvo tu mejor opinión, Julio. No, por supuesto que sí, es una gran labor llamar al voto en estas elecciones y hacerle entender a las personas, explicándoles, ejemplificándoles cómo se tiene que dar la, ejercer el voto en este tema de las casillas, en el tema de la especialidad y las funciones que van a llevar a cabo. Raúl, Omar, si quisieran darnos un último mensaje antes de despedir. Pues algo que yo les comento mucho a los ciudadanos, a la gente, es que estemos a favor o estemos en contra de la reforma ya está. El dinero que se ejerció para estas elecciones, literal, ya se gastó, ya lo tiene el INE, ya lo se está realizando. Lo único que nos queda como ciudadanos responsables es informarnos y el día 1 de junio ir a votar por el candidato que deseen, que les genere, que crean que es el que los considere, está perfecto. Pero sí es un llamado de que es nuevo, se democratizó esta parte, entonces si tienen la oportunidad ahora de poder votar por ellos o elegirlos, que lo hagan y las herramientas ya se tiene esta plataforma del INE que está un poco amigable porque sí puedes conocer a tus candidatos de manera curricular y trayectoria profesional y académica y muy, muy concreto, ¿no? Y pues que se sigan en redes sociales para generar esa interacción, ¿no? Y pues ya los que se van a territorio, pues más interacción, ¿no? Pero sí, ese es como mi consejo que para los ciudadanos, ¿no? Que se animen, tenemos un mes, yo les decía, ¿no? A los compañeros, a los que me encuentro, tu camino que a lo mejor vas en el camión y todo, o tus 10 minutos de ocio, a lo mejor, pues dices, voy a conocer a un candidato, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Y ya así poco a poco tenemos un mes que pueden terminar de conocer para poder ir ellos poniendo a sus candidatos y eligiéndolos para el día de la votación, poderlo hacer. De manera consciente, muy consciente, eso sí es muy importante, y que pues estos impartidores de justicia deben de tener de forma integral un, no solamente tener los conocimientos y la experiencia, sino también tener trabajado, siempre lo he dicho, la parte emocional. Eso es muy importante porque a veces lo emocional influye mucho en la toma de decisiones, en el personal a cargo y en las decisiones que se dictan a la hora de resolver. Entonces hay personas muy viscerales y se dejan llevar por el momento y a veces, digo, son cosas, ¿no? Pero Claro. sí, mi llamado que sea consciente, con la cabeza fría, de manera objetiva, pero sí siempre, siempre, siempre trabajar. Gracias, Omar. Sí, Raúl. gracias. Pues igual que Omar, o sea, principalmente yo lo que diría es que pues de alguna manera tengamos esta conciencia, tengamos este deber cívico también y nos comprometamos
al hecho de poder indagar, no dejarnos nada más guiar por el hecho de lo que uno escucha, sino que de alguna manera buscar la información y allegarnos de información de los perfiles de los candidatos. En mi caso particular, pues yo considero tener la trayectoria igual que Omar. La realidad es que somos personas que hemos estado formados desde la trinchera judicial y como bien lo refiere, esto te da no solo los conocimientos a lo mejor, porque sí es cierto, ¿no? Es una parte fundamental, pero la experiencia que te va dando estar dentro de un órgano jurisdiccional no solo te va formando en la parte de asimilar contenido o conocimiento, sino también te hace sensible a ciertas situaciones en las que tú tienes que tener esa sensibilidad para tomar las decisiones y resolver. Entonces, yo en esa parte, pues animaría a que votaran por quienes tienen esos perfiles, sobre todo, pues, de carrera de alguna manera jurisdiccional, y pues nada, o sea, yo considero, pues en mi caso particular, sí tener el perfil necesario, ya 13 años haciendo esta labor de impartir justicia. Entonces, pues a todos los amigos del Distrito 2 del Estado de Morelos, que son casi todos los de los municipios, pues yo los invitaría a que se informen, a que busquen buenos perfiles y si es posible y me pueden considerar su candidato, pues a que de alguna manera pudieran votar por mí el día de las elecciones, el día 1 de junio. Soy el número 11 en la boleta rosa del Distrito 2. Pues mucho éxito a los dos, Omar, Raúl. Les agradezco mucho su participación, sobre todo la información y mucha suerte. Julio, Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Raúl, Omar, Norma, por supuesto, y deseándoles el mejor de los éxitos en esta próxima elección, el 1 de junio. Muy buenas noches. Buenas buenas noches. noches, gracias.